Vamos a llegar muy bien. Oh, buenos días. ¿Cómo encontrarse ustedes? Yo de verdad ver especie rara. Permite, excuse me one moment. Isaac, el aire es respirable. Es good air. Bueno, estoy yo aquí con Isaac. Saluden a Isaac, por favor. Nosotros haber estado unos tiempos atrás aquí visitándolos, pero nos han llamado este año. Va a haber un candy night para sus niños. ¿Sí sabían? Oh, creo que en este planeta no se despiertan tan temprano, Isaac. ¿Sí sabían? Ahora sí creo que saber. Pues vengo aquí a decirles que tenemos una espectacular fiesta para sus children. Y el nombre es algo con espacio. Va a ser una aventura espacial y nos hemos venido a invitarlos a ustedes para que traigan a sus hijos. Yo voy a traer a Isaac porque le encantan estas aventuras. Pero no solo eso, también se necesita que traigan muchos aportes como lo sean los dulces, muchos candies. Atrás hay un dulcímetro, hay que llenarlo muchas veces para poder dar dulces a los children. You understand me? Excuse me, que hable solo en español, me dice monito. ¿Sí me entienden? Entonces traigan muchos dulces y también hay que hacer aportes económicos para poder decorar la iglesia. Así como ustedes dicen los colombianos, metan mano drill para colaborar en esta función que va a ser para los niños. ¿Les ha quedado claro el mensaje? Bueno, yo me voy y seguiré investigando estas tierras tan bonitas que hay por estos lados. Nos vemos en la próxima. Goodbye. Despídete, Isaac. Oh, Isaac está un poco asustado, monito. El aire se puede respirar en esta zona. Wow. Señora pastora, buen día. ¿Cómo está usted? Bueno, familia, buenos días. Les cuento, hemos tenido una maratónica hoy. ¿Están expectantes de lo que el Señor tiene preparado? El primer servicio estuvo potente, muy, muy bueno. Quiero recordarles algo de la parte de Connection. Me están diciendo que nos es importante llenar actualización de datos, ¿no, Dani? El link. ¿Qué queremos hacer? A veces tenemos muchas personas que han venido de paso, porque están viajando, porque vienen por vacaciones aquí a este lugar, porque se fueron para otro barrio, todo eso. Y entonces a veces cuando ellos van a llamar para invitar a un evento, para conocer nuestra casa, entonces terminamos llamando personas que ya ni contestan, ni se congregan, ni nada. Entonces cuando usted llena ese link que les mandaron, nos ayudan. ¿Me prometen que lo van a hacer? 4, bueno, ya 4, ya avanzamos. ¿Me ayudan los que no? Levanten la mano quienes no lo han llenado. ¿Quiénes no? Hartos. De hecho que también el grupo de Connection lo puede ir, aquí hay servidores y les pueden ir ayudando a llenar y tenemos esa información ahí total. ¿Hay alguna otra cosa, Dani, que me dijiste que debía decir? Ok, ya, niños del 31. Si hoy estamos a 5, me dicen, hoy estamos a 5. ¿Cuántos días nos faltan para el 31? 26. Y sabiendo que tenemos que tener antes ya todos los paquetes de dulcecitos hechos, entonces mire, hágase una meta, un propósito. Voy a llevar dulces a la iglesia. Entendemos que los dulces no son alimento, pero si los niños van pasando y les doy una manzana, no les va a llamar la atención, pero un dulcecito es como un ticket para que ellos entren y reciban la palabra de Dios. Y este año, ¿cuántos saben que Casa de Dios nos hemos caracterizado por hacer cosas buenas para ese día? De hecho que tenemos familias que se quedan porque los niños ya quieren estar acá en este lugar. Entonces son estrategias, ¿no? La palabra no cambia, pero la forma en que la transmitimos sí. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y cuando ustedes han visto todo lo que hemos hecho acá, ¿no? Y ahorita va a ser una nave espacial, entonces necesitamos colaboración. Usted coloca en un sobre, voy a dar 6 millones para decoración. Uno, wow, yo no sé por qué les da risa, o sea,
5. ¿Fue que pedí mucho o dije que muy poquito? Muy poquito, muy poquito. Ay, claro, ahora sí. Entonces cada quien va a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con dar dulces, a mí no me gustan los dulces, pero yo sé que todo esto demanda decoración y voy a ser parte de esa gran cosecha de niños y voy a aportar para bolsas, yo no sé, están recogiendo de todo. Entonces, bueno, eso vamos a hacer. Otra idea es que hay personas, por ejemplo, César Holguín, ¿dónde anda? César, César le estaba diciendo yo, él tiene su Fruver, por supuesto tiene muchos amigos en Abastos. Entonces yo, César, dígale a todos sus amigos de Abastos que le ofrenden dulces para los niños. Yo creo que la gente de Abastos es generosa, ¿cierto, César? Deben ser. Ellos se ayudan mucho y son como muy unidos. Entonces, César, ¿cuál tarea? Llegar acá con muchos dulces, Dios es bueno. Creo que no tengo más anuncios. Para mí es una gran bendición el invitado que tenemos el día de hoy. Nosotros venimos a adorar a Dios, pero el Señor de verdad hoy nos está visitando con una palabra excelente y Él va a orar en este segundo servicio como Él tiene para hacerlo. Primer servicio, muchos llegaron temprano, pero no podían entrar porque aquí había una administración bien fuerte del Espíritu Santo. Entonces está en esta mañana con nosotros Pastor Juan Carlos, pase por este lugar. Juan, ¿me le tienes al pastor ahí eso? ¿Tú eres Juan? Pablo, el mío. Pero pastor, muestre, pastor, con la maleta. A mí me encanta ver al pastor Juan Carlos con la maleta. Y todos van a saber por qué. Muéstrala, pastor. ¿La alcanzaron a ver allá? ¿Sí? Que la levante, pastor. Biblia a la vista. El pastor Juan Carlos me dio este año clase en el primer semestre de noche. ¿Va a volver a dar este otro segundo semestre en la mañana o todavía no sabe? No sabe. Y dio clase. Nos conocimos ahí, ¿no, pastor? Nos habíamos visto en Iglecán y todo el tema, pero no habíamos tenido la oportunidad de haber compartido tanto. Pero sus clases llenaron mucho mi vida. Vi sanidad y vi caminar en amor, ¿no? Y entonces aprendí más a caminar en amor. Entonces quise invitar al pastor, pedí la autorización con mis pastores y el pastor Juan Carlos autorizado para ir a tu iglesia, pero no nos coordinábamos con tiempo, ¿no? Era como que no cuadraba el tiempo. En esta mañana yo quiero que usted diga conmigo, quiero tener un espíritu enseñable. O sea, usted traiga su mente, yo estoy segurísima que usted ya dejó todas sus cargas y sus problemas afuera y hoy venimos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, Pastor Juan Carlos, también pues la bendición de orar por las ofrendas y bueno, ahí estamos con el tiempo del Señor. Bueno, bendiciones, Pastor. Gracias, pastora. Eres muy amable, eres un amor. ¿Cuántos saben que esta pastora es un amor? Lo sabemos. Sí. Y uno con el tiempo aprende a conocer también eso. Y para mí personalmente es un gran privilegio estar acá. Uno a veces escucha esa frase cuando alguien viene y uno siente que es como una especie de frase de cajón y todo eso, pero realmente es un gran privilegio estar acá. ¿Sí? No todas las iglesias donde uno va la presencia está. Porque es cierto que sabemos que es omnipresente. Pero una cosa es que su omnipresencia esté y otra cosa es que Él decida estar. Y aquí está. Aquí está. Sí. Él está aquí. Y han hecho de este sitio su casa. Y no me refiero al primer piso, sino de la iglesia de ustedes. Ustedes han decidido ser su casa. Y cuando eso ocurre, Él lo hace. Amén. Entonces, pastora, muchas gracias. Bueno, como decía pastora, mi nombre es Juan Carlos Sánchez. Hace un tiempo tengo el privilegio pues de servirle al Señor también enseñando los centros de entrenamiento bíblico. Pastor John es mi pastor. Junto con mi esposa servimos a tiempo completo ya hace casi 11 años como pastores. Le servimos al Señor pastoreando también en una iglesia, pero somos solo uno más. La iglesia es del Señor, el príncipe de los pastores es el Señor. Entonces allí servimos y tenemos 3 hijos.
Solo hombres, no supe qué fue muñecas ni comprar nada de eso. Solo uno cuando es papá de hombres solo aprende a hacer mercado. Sí, cierto, todas las mamás saben decir amén, sí. Y aprende uno que los hombres no maduramos, solo engordamos. Mira, por allá se ríe, sí. Eso lo explica todo, dicen muchas esposas. Pero el punto es, ya hace un tiempo le servimos al Señor, ahora vamos a hablar es de la ofrenda, ¿cierto? Hace un buen tiempo yo le pregunté al Señor que yo quería fluir con esa libertad con la que yo veía al Jesús de la Biblia. Porque tú miras al Jesús de los evangelios y es un Jesús que ni siquiera cargaba la ofrenda la administraba Judas. Y yo le pregunté, yo le dije, Señor, yo quiero andar con ese nivel. O sea, se necesitó para pagar impuestos. Él le decía a Pedro, lanza un anzuelo. Y cogía un pez, en la boca del pez venía una moneda, un estartero, y pagaba el impuesto de Pedro y el de él. Para lo que necesitaban iba fluyendo y se daba el gusto de administrar, de vivir, de sostener a tiempo completo a los 12, después a los 70, y yo no veo que ninguno se quejara de que pasaran hambre. Entonces yo le pregunté al Señor, yo quiero vivir con esa libertad, ¿qué hago, Señor? Yo quiero vivir en una economía así. Y entonces recuerdo que el Señor me dijo, viaja ligero. Y le pregunté, ¿qué quiere decir viajar ligero? Entonces el Señor me dijo, sin apegos, sin cargas. El que se apega, sufre. Entonces dije, listo, si tú quieres que yo viaje ligero, entonces mi economía es tuya. Diga, mi economía es tuya. Ahora, pastora ahorita hablaba de 6 millones. Yo sé que es que alguien se acerque y me dé 10,000 pesos. Y yo no juzgo que sean 10,000 pesos y que tan poquito, no, porque tal vez para esa persona tuvo un gran trabajo para conseguir 10,000 pesos. ¿Sí? Pero también ha habido gente que se ha acercado con 6 ceros y 2 números adelante. Y un día estábamos en un evento en alguna ciudad y habíamos estado predicando. El Señor había sido muy bueno ese día, había muchos milagros, mucha gente sanada. Entonces me pidieron orar por la ofrenda. Y cuando pasé a orar por la ofrenda pasó algo. Hacía unos días, yo soy ingeniero, estudié en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Y mi esposa es educadora especial de la Pedagógica, la Universidad Pedagógica. Y hacía unos días yo había presentado a una amiga de la iglesia porque no conseguía trabajo, ella es trabajadora social y llevaba mucho tiempo que no conseguía empleo. Entonces la presenté con unos amigos míos y ellos la contrataron en su entidad. Era una entidad, una empresa bastante grande, la contrataron. Ella un día se sintió muy agradecida y compró un reloj muy fino, muy fino. Yo no recuerdo la marca bien, creo que no, Rolex no era, pero era muy fino. Venían su caja y manuales y las garantías y un montón, venían certificados. Y entonces cuando yo fui a esa campaña en esa ciudad, me puse el reloj y me lo estrené ese día. Yo había predicado y todo eso, pero me acordaba de lo que la Biblia dice, que de lo que se siembra se cosecha. Y aprendí que todo es siembra y que todo es cosecha, y que hay un dar y un recibir. Y también aprendí que si uno es de fe, no puede ser de fe y ser tacaño al tiempo. Si tu esposo te dice que te ama y es tacaño, una de las dos no es cierta. Porque si te ama, no es tacaño. Y si es de fe, no es tacaño. ¿Sí? Entonces todas las solteras pueden decir, yo quiero a alguien de fe porque sé que no va a ser tacaño. Un tipo tacaño es horrible, ¿sí? El caso es que ese día yo creía en todo eso. La Biblia dice, el que siembra escasamente, escasamente. Yo me sabía todos esos versículos, todos esos, hasta el momento en que yo pasé a hacer la oración de la ofrenda. Porque cuando yo me paré a orar y leí todos esos textos, el Espíritu Santo me dijo,
da el reloj. Y yo hice así, ¿cuál? Y el Señor me decía, sí, el reloj. Entonces yo le dije, pero es mi reloj. Y el Señor dijo, no, recuerda, tú me preguntaste cuál era la clave. No es tu reloj, es mi reloj. Además, tú los conociste a todos ellos porque yo te presenté con ellos. O sea que realmente eran antes mis amigos. Y la Biblia dice en Isaías, en el capítulo 55, que cuando tú has honrado al Señor con tus bienes, el Señor te va a honrar a ti, pero además no solamente te va a honrar con economía, sino dice la Biblia que Él te va a presentar sus amigos. Entonces piensa esto, una cosa es que yo te presente a ti mis amigos, y otra cosa es que el Espíritu Santo te presente los amigos de Él. ¿Cuáles quiere conocer? ¿Los míos o los de Él? Ah, bueno. Pero dice que eso es consecuencia de honrar al Señor con los bienes. Entonces yo le dije, Señor, listo, vamos a dar el reloj. Yo saqué el reloj, me lo quité. Resulta que la ofrenda, eso jaló el sembrar de muchas personas y terminaron el lugar, era propio, pero estaba en obra negra, era un coliseo. Y terminaron ese lugar, fue muy chévere porque habían grasa arriba, fue un evento muy bonito en otra ciudad, ¿sí? Y el Señor jaló la economía de todos ellos. Terminaron el lugar y Dios los bendijo mucho en sus economías. Unos días después, un grupo de amigos se reunieron y me compraron un reloj como 5 veces más caro que ese. Y entonces yo pensaba, Señor, me lo voy a estrenar en la casa. Entonces el Señor, todavía lo tengo, pero todavía recuerdo ese reloj. Sí, me lo alcancé a colocar un ratico. Yo recuerdo que yo llegué allá a esa ciudad, bajé la ropa, fui a una lavandería donde me la plancharon toda porque tenía que predicar de corbata, era un evento grandísimo y en esa época pues era así. Y me estrené mi reloj. Lo que duré entre el ponerme la corbata y llegar al evento, porque llevaba pues más cosas en mi maleta. Entonces yo pensaba, preciso haber echado este bendito reloj. Pero el Señor jaló la fe de mucha gente a través de eso, pues era la palabra sembrada, pero había que dar testimonio de que la palabra efectivamente daba fruto, ¿sí? Y yo le había dicho eso al Señor, yo quiero caminar con esa libertad, y el Señor dijo, viaja ligero. Entonces viajar ligero implicaba quitarse los gramos de encima que tenía el reloj. Pues di mi reloj, ¿sí? Un día el pastor John, estábamos en el 4º piso, ustedes todos conocen al pastor John. Estábamos en el 4º piso allá en Rema, y yo estaba esperando el maletín porque iba a ir a dar clase de algún lado. Y pastor John subió y me dijo, tienes que estar en la próxima foto. Y cuando yo miré hacia atrás eran las fotos del viaje a Israel. Y yo pensé para mí, pues el pastor John es muy querido, pero yo de dónde voy a sacar para un viaje a Israel. Ah, pastor, tan chévere usted, y la risa para allá y ya el centro. Pastor Pablo Ramírez dice, mi pastor lo que dice no es sugerencia. Y el pastor del pastor Pablo también es el pastor mío y también es el pastor de la pastora Claudia. Entonces yo me fui para la casa como encartado. Señor, tal vez algunos de ustedes están diciendo, no, eso no puede ser tan cierto. Bueno, te puedo mostrar las fotos. Yo fui y le dije a mi esposa Carmen Teresa, bueno, pastor John dice que vamos para Israel. Y pastor Pablo dice que lo que el pastor John dice no es una sugerencia. Entonces hay que ir para Israel. ¿Y la plata? Bueno, Señor, entonces si tú quieres que vayamos a Israel, pues tú tendrás que dar el dinero, porque yo no me voy a endeudar, ni voy a sacar créditos para un paseo, ni nada de eso. Tú quieres que vayamos y lo que mi pastor dice no es sugerencia, y si tú sabes que él ora, entonces él es un hombre de fe, él es un hombre del Espíritu, entonces yo creo que lo que él me dijo viene de parte tuya, o sea que toca empezar a alistar maleta. ¿Tú qué dices, amor?
Pues que amén. Mi esposa es de una fe, si la palabra lo dice, yo lo creo, punto. Sí, y hemos visto milagros en muchas áreas. A los pocos días se me acercaron dos personas que entre ellas no se conocen. Y entre las dos me dieron el dinero para el viaje a Israel y yo ni siquiera había dicho nada. Nunca vi el dinero, ni lo vi. Simplemente me dijeron: supimos que esta es tu cuenta y te consignamos. Mira el papel de la consignación. Cuando yo miré un papel y miré el del otro papel, era el viaje de los dos, porque yo no ando sin Carmen Teresa para nada. De hecho, hoy no vino porque está predicando allá. ¿Sí? Ella también es maestra en las escuelas. Cuando nos fuimos, yo llamé allá a Iglesia de Colombia, a Gladys, y le dije: Gladys, es que hazme un favor, ¿cuánto es que hay que dar para el viaje a Israel? Me dijo: tanto, pero puedes ir abonando tanto, y la clave es que un mes antes del viaje ya hayas pagado todo. Y yo le dije: listo, dame el número de la cuenta y te mando todo. ¿No todo? Le dije: sí, todo. Me dio el número de la cuenta, fui a la vivienda y solo hice un traslado de una cuenta a otra cuenta. Nunca vi la plata, nunca. No hice un pequeño retiro, nunca. Y me dijo: eres el último que se está inscribiendo y eres el primero que está pagando todo. Y fuimos en el 2020 y regresando de allá, pues hice otro viaje a predicar a otra ciudad y tan pronto regresé cerraron todos los aeropuertos. 10 días gastos pagos por el Espíritu Santo. Viaja ligero. ¿Tú quieres economía del cielo? ¿Sí? Pregúntate si el dinero que tienes, con el que piensas ofrendar, porque dice la Biblia que cada uno dé como dispuso en su corazón y con el corazón alegre. ¿Sí? Piense en este momento en esa ofrenda o en esos diezmos. Y eso habla de su fe y de su amor. Porque Dios no necesita de usted nada. Dios no está esperando que usted venga para que dé dinero, ni para que dé dinero para el pastor. La gente lo juzga a uno todo el tiempo. Los pastores no quieren sino plata, pero como les decía en el servicio de antes, ¿sí? El de las 8. Supongamos que fuera por plata que uno hace esto, pues ¿a quién le sirve la iglesia? A una iglesia pobre. O sea, si el pastor fuera el interesado en plata, pues a mí me interesa que ustedes prosperen. Porque ¿qué pueden ofrendar si no tienen ni 5? O sea que el más interesado en que la iglesia prospere, ¿quién es? Si es que le interesa la plata. Pero ¿qué le puede interesar el dinero a Dios si Él es el dueño de todo? O sea, lo que Él le interesa ver es realmente usted qué tanta disponibilidad tiene de dar, porque su dar determina su recibir. No, 2. ¿Sí? El apóstol Pablo dice: no todos participaron conmigo en el dar y el recibir. ¿Sí? Porque del mismo modo como el Señor me dio ese dinero, 6 ceros y 2 números adelante, también me ha pedido: ve y dale 6 ceros, 2 números adelante a tal. Yo puedo recibir una ofrenda aquí y cuando llego a la puerta ya no la llevo. Vi recibir a mi pastor John una ofrenda un día, un sobre. Nunca contó, nunca miró cuánto había, pero yo vi cuando la recibió. Y de pronto él empezó a enseñarnos y sacó un billete y se lo dio al primero. Verde. Y siguió hablando. Y de pronto sacó otro billete y se lo dio al que seguía. Yo era el último. Y yo solo miraba y yo decía: Señor, multiplica la ofrenda, multiplica ese, engorda ese sobre, engórdalo, Señor, engórdalo. El caso es que cuando llegó hasta el penúltimo, se detuvo un rato y siguió enseñándonos. Eso fue cosa como de 5 minutos, 10 minutos. Cuando me miró me dijo: para ti también hay. Y entró y sacó otro verde. A cada uno en un momentico nos dio 100,000 pesos.
y el sobre seguía gordo. Y yo dije, si esa es la escuela de mi pastor, yo no puedo ser menos. Si ustedes tienen una pastora que los ama, ustedes no pueden ser menos. Uno camina en la unción en la que sus pastores caminan. Y yo veo economía fluir en mis pastores y veo economía fluir en mi vida. No compro nada a crédito. Si el Señor me dice compra tal cosa, es porque sé que me va a dar el dinero y voy y lo compro, punto. Así es. Entonces esta mañana creíamos por un lugar propio. Todo cuesta. ¿Quiénes creen por harta plata? ¿Pero qué es harta plata? Yo le digo a mis hijos esto: nada es caro y nada es barato. Porque si tú tienes la plata, nada es caro. Pero si no tienes, todo es caro. Si tú tienes 5.000 millones de pesos en una cuenta y se te antoja comprarte un carro de 500 millones, pues vas y te lo compras, ¿o no? Pero si no tienes para el Transmilenio, Transmilenio es caro, ¿cierto? Entonces nada es caro y nada es barato. Por eso en el ambiente de la fe, nada es caro y nada es barato, porque todo es de Él. Si Él te lo quiere dar, te lo da, pero necesita gente que le crea por eso. Amén. Entonces tome su ofrenda, tome sus diezmos y tome un sobre, si va a dar un sobre, ¿sí? ¿Listo? Mi hijo tiene 16 años, el menor, y también toca batería. Y un día se acercó y me dijo: papá, es que ahora no sé qué hacer. Y le dije: ¿por qué? Me dijo: porque me puse a pedirle plata al Señor y todas las abuelitas de la iglesia no hacen sino darme dinero. Le dije: bueno, te doy la oportunidad de invitarme a una rica hamburguesa. Pero todos sabemos que la hamburguesa funciona es con la plata del papá, ¿sí o no? Esa es la democracia en la casa, ¿sí? Entonces, ¿ya tiene su ofrenda allí? Jesús dijo que le habláramos a la montaña. Cuando usted está sembrando, usted espera cosecha, ¿o no? Porque si no está esperando, solo está regalando plata. ¿Sabía eso? Si usted no está esperando, solo está regalando dinero. Pero cosecha va a venir, porque efectivamente Él es el Señor de la agricultura. Él es el primer agricultor en la Biblia. Y de hecho Él es el primero que planta un huerto para Adán. Amén. Entonces diga conmigo: gracias, Señor. Y hable fe, diga: gracias, Señor, porque esta tierra es buena y estoy sembrando en buena tierra y mis semillas son buenas, mi siembro es bueno y tú eres el agricultor. Tú humectas mis semillas con la unción del Espíritu Santo, la abonas con la palabra de Dios y sé que soy muy productivo. Y desde ya, y hable fe, y desde ya, digo 2026, dígalo, 2026 vas a ser un muy buen año para mí y para mi casa y para mi iglesia, porque yo creo que viene buena cosecha de esta semilla en el nombre de Jesús. Amén. Ya, tomémosla. ¿Cuántos se quedaron del anterior? ¿Les tocaba quedarse? ¿Sí? Bueno, bienaventurados los que se quedaron por gusto, porque esto va a estar chévere. ¿Cuántos saben que va a estar bueno? ¿Cuántos están listos para algo?
¿Usted se imagina cómo era una noche con Jesús y los discípulos? ¿Cómo era una conversación de ellos acerca de lo que pasó en el día? Solamente imagínate ellos hablando. ¿Sí viste la cara de ese paralítico cuando se levantó esa camilla? ¿Sí viste el color de los ojos de Bartimeo cuando Jesús sanó sus ojos y ahora veía, y antes sus ojos eran pura oscuridad, como entenebrecidos, y ahora de pronto sus ojos verdes, azules, brillantes, todos vivaces sus ojos? Imagínense las conversaciones. Ahora imagínense cómo sería el día siguiente para salir con Jesús, expectantes qué milagros va a hacer, qué cosa loca va a hacer, qué cosa rara va a hacer, porque Jesús hacía cosas raras y cosas locas. Y Jesús daba instrucciones raras. Si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, va a tener que aprender que en algunos momentos Él le va a dar instrucciones raras. Raras. Voy a hablarles de una que tiene que ver con economía. Mi hijo menor tenía 1 año. Vaya preparando su Biblia, vaya a Mateo 14. Vamos a ir un poco al contrario con los textos que ahorita. Sí. Mi hijo menor tenía 1 año. No, el mayor tenía 1 año. Y estábamos en un viaje en alguna ciudad los 3 con mi esposa. Y estábamos en un muy buen sitio y todo. Y el lugar en el que estábamos quedándonos, hacia afuera había un malecón y era un restaurante muy bonito. Y estábamos sentados en la noche ahí. Y le habíamos comprado a Juan Felipe un carrito de esos de resorte que se hace hacia atrás y show. Él tenía tal vez como 1 año y medio y jugaba con su carrito. Y yo vi que a lo lejos había un viejito indigente, un abuelito indigente. Y sentí en el corazón que había que ir, invitarlo y sentarlo en la misma mesa a comer. Eso iba a ser escandaloso. Pero yo aprendí que de pena no hago mercado. Que cuando en el cajero me preguntan forma de pago, no digo con ganas. No, ahí se paga es con dinero. Entonces dije, bueno, Señor, pues si tú dices que lo invite, pues yo lo voy a invitar. Salí y fui y le dije, Señor, ¿usted quiere venir a comer con nosotros? Y llevaba sus costales y todo. Y el sitio era bien fifí. Por supuesto los meseros se iban poniendo bravos. Yo les dije, tranquilos, yo voy a pagar. Y mientras yo le pague, usted tranquilo, no tiene derecho a escandalizarse. Además, Él lo va a hacer bien. El Señor se sentó en la mesa y le dije, pide lo que quieras. Y pidió lo que quiso. Y hablé con él muchísimo. De dónde es, de dónde viene, por qué anda por aquí. Era tierra caliente. Y hablamos. Y mientras tanto yo recuerdo que mi hijo jugaba con su carro. Y Carmen Teresa pues le daba de comer. Yo compartí con él. Terminó la comida. Él se fue. Yo pagué. Y nos fuimos. Unos días después me devolví para Bogotá. Con los días me encontré un versículo en el libro de Proverbios que dice que el que le da a un pobre le presta a Dios. Y eso como que se encendió ese versículo en mi espíritu. El que le da a un pobre le presta a Dios. Y entonces yo me imaginé, dizque yo prestándole a Dios. Entonces caí en cuenta que era que se refería. Era como si Dios dijera, mira, ¿sabes qué? Necesito invitarlo a comer a él, pero ya no le puedo dar el dinero a él para que pague la comida. Tú tienes mi dinero, entonces porfa, paga su comida y yo después cuadro contigo. ¿Sí? Y yo dije, wow, o sea que viene dinero de vuelta. Pero nunca me imaginé cómo iba a regresar. Regresó en forma de casa propia. Fueron milagros y milagros financieros durante como 6 meses. Puros milagros financieros, puros milagros. Cosas que yo jamás me imaginé vivir, jamás.
y compramos nuestra casa y la pagamos y vimos la mano del Señor. Entonces yo me di cuenta, si yo quería realmente ver algo sobrenatural, yo iba a tener que cambiar algo aquí en mi chip, porque con mi mente de colombiano no me iba a funcionar. Entonces dice en Mateo 14, en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Pregunta: ¿eso ocurrió o es un mensaje teológico? O sea, ¿eso pasó? ¿O solo es un mensaje que alguien loco dijo: pongamos aquí una historia bonita de un tipo con una barca, entonces dibujó olas y dibujó viento y hizo como alguien con pinta de fantasma caminando? ¿O realmente ocurrió? Antes de ir a Israel, a uno le dicen que allá va a ver la Biblia en colores. Pero cuando uno está allá es que entiende uno por qué le dicen eso. Porque la primera impresión cuando uno sale del hotel, si uno ha llegado en la noche, al otro día en la mañana, es ver el mar de Galilea y ver las lanchas cruzando. Y tú empiezas a entender por qué es así ovalado y alrededor hay una vía. Y tú empiezas a entender por qué aquí queda Cafarnaúm, por qué aquí queda tal sitio, tal sitio, tal sitio, y todos los sitios a los que él cruzaba en barca o a veces se iba a pie. Y todo alrededor es una pradera o hay montaña, y es así. En un sitio queda donde queda el lugar de las bienaventuranzas, donde fueron predicado el sermón del monte. Entonces todo empieza a coger sentido, y tú empiezas a darte cuenta que ese lago no solo está en un mapa, sino que sí es cierto. Y de pronto vas, a mí me tocó predicar en Cafarnaúm, que era el sitio donde él había convertido en su centro de operaciones. En la sinagoga que había sido la sinagoga de Jairo, aunque ya no es la sinagoga original porque construyeron una sobre esa. Y empieza a tener sentido todo. Entonces yo allá me preguntaba: ¿realmente eso ocurrió o no? Entonces estoy yo predicando en algún lugar, y mientras estoy predicando el Espíritu Santo me hace una pregunta: ¿dónde están los zapatos de la fe? Y yo seguí predicando porque creí que era mi mente, y el Espíritu Santo nuevamente me dijo: ¿dónde están los zapatos de tu fe? Hasta que la tercera vez entendí que era él, y le dije: Señor, y me detuve, no prediqué más, me detuve y literalmente dije: Señor, no tengo idea, ni siquiera sé de qué me estás hablando. O sea, no entiendo la pregunta. ¿Sí? ¿Dónde están los zapatos de tu fe? Entonces literalmente le dije: Señor, no sé, no tengo idea. Entonces el Señor me dijo: en tu cabeza, porque están en la doctrina que tú tienes. Todos nosotros, querramos o no, lo que expresamos en nuestra vida es una manera de pensar. Una manera de pensar que se ha venido construyendo durante muchos años, por el colegio, por la universidad,
por unos padres, sean buenos, sean malos, por el pueblo del que yo vengo, por la empresa en la que trabajé, por la universidad a la que fui, por el colegio en el que estudié, por la persona con la que me casé. Todas esas cosas han venido construyendo toda una estructura ideológica que es su manera de pensar, suya. Y el libro de Proverbios dice: tal cual es su pensamiento, así es. O sea, básicamente usted está caminando sobre sus pensamientos. O sea, su vida no es otra cosa que la expresión de cómo usted piensa. Ahora, si usted está pensando que eso solo es un mensaje teológico, eso no ocurrió para usted. Pero si eso ocurrió y usted cree en el Jesús que allí estuvo ese día, algo puede pasar en su vida hoy. Porque el mismo que estuvo en esa barca, el mismo que caminó sobre esas aguas, está aquí. La pregunta es si usted lo cree. La pregunta es si su estructura mental le da para eso. Porque el cáncer no se quita. Los médicos dicen no se cura. Hay que quitarte. En el segundo embarazo, mi esposa empezó a manchar. Y fuimos al médico, le hicieron la ecografía y le dijeron: tienes un mioma, pero era una pelota. Y tienes un tremendo mioma, y el mioma va a alimentarse exactamente igual que tu hijo, y en un tiempo el mioma va a hacer que tu cuerpo aborte. La buena noticia es que el mioma no es maligno. ¿Y qué hacemos, doctor? Pues esperar cómo evoluciona, es la frase de ellos, ¿no? Yo tengo buenos amigos médicos, incluso Pastor Oscar Herrera es médico y yo lo respeto a él mucho, él es de la Nacional también. Nosotros nos fuimos para la casa y mi esposa se sentó en la cama y dijo: Señor, si los miomas fueran benignos, las mujeres naceríamos con miomas. O sea que esto no viene de tus manos y yo no acepto un mioma. No lo quiero, no lo acepto. Y le ordeno a esto que suelte mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y entró al baño, al sanitario de nuestra habitación, se sentó y cayó una pelota. ¿Eso pasa? No, eso no pasa. Eso no le pasa a todo el mundo. Solo a la gente loca que es capaz de gritar: ven, manda a mirar a ti si eres. Porque se necesita un loco. Los otros 11 quedaron: Pedro, acuérdate que cuando hiciste el curso de pececito te rajaste, Pedro. Como en compensar, ¿no? Yo no sé si todavía se llaman así, pececito, ¿sí? ¿Todavía se llaman así? A ver, yo llevaba a los chinos allá, entonces ya sabía. ¿Te imaginas en todos: Pedro, al menos quítate esas enaguas que tienes porque se te van a enredar en esas piernas y te vas a ahogar? Pedro, tú eres pescador, no nadador. Pero a Pedro no le interesó, él tenía una idea loca en la cabeza: si eres tú, mándame ir a ti. Mi esposa dijo: esto no es de Dios, yo no lo quiero. Yo no tengo por qué tener miomas, porque si él dijera que los miomas son benignos, no hubiera nacido con miomas. Y se sentó y cayó la pelota. Volvimos un tiempo después al médico, le hicieron la ecografía y el médico curiosamente dijo: ¿y el mioma? Y nosotros pues dijimos: pues río abajo, doctor. Porque después de que tú haces, el mioma hoy mide como 1,80. Se graduó de diseño industrial en diciembre. Predica. Vamos a esperar qué pasa. No, tú no tienes por qué esperar. Entonces le pregunté: Señor, ¿qué pasaje tan bonito ese de Mateo? Y entonces me dice una pregunta: si tú pudieras comprar unas chancletas como las que usó Jesús para caminar sobre el mar, ¿las comprarías? Marca Abney. Chancletas para caminar sobre el mar, marca Abney.
¿Las comprarías? Porque es que no hay un pasaje que diga que Jesús hizo esto. Se quitó las chancletas y bajó. El texto dice que Él los vio desde la montaña, que abajo estaban en la barca luchando contra el viento y el mar, y que Él se bajó de la montaña y entró al mar caminando. Y entonces uno ve ese mar de Galilea y dice, no, aquí nunca hay tormentas. Resulta que si tú buscas en YouTube tormentas en el mar de Galilea, son violentísimas. Se desborda, esa vaina se desborda. Busquen YouTube, a los 15 días que yo estuve hubo una. 15 días antes unos turistas que habían llegado no pudieron salir del puerto, porque uno de los días uno va en un bote de esos inmensos al centro y allá en la mitad le ponen el himno nacional. Eso es muy bacano. Eso se le sale a uno lo colombiano allá. Ahora piensa esto. Si Él está aquí arriba y llega aquí abajo, o sea que los mismos zapatos de allá los tenía aquí. ¿No te gustaría un par de zapatos de esos? Segunda pregunta: ¿cómo quiere vivir el resto de su vida? ¿Por qué Jesús llega a la EPS de Bethesda y ve a un paralítico ahí tirado y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué diría un enfermo en urgencias en una EPS? Es que no ha salido la señorita. Es que el que reparte los turnos ya vino y alcanzó hasta aquí. Es que el médico cuando salió, él vio a este y a este y a este que venían sangrando y los atendió a ellos. ¿Qué dijo él? Es que cuando el ángel viene, alguien me gana. 38 años ahí tirado. Pregunta, ¿por qué Jesús? Luego no era obvio que estaba paralítico. ¿Por qué le pregunta si quiere ser sano? ¿No era obvio? Viene Jesús de Jericó a Jerusalén. Eso es un camino que hoy es una autopista. Y viene de Jericó a Jerusalén. Y por el camino hay un ciego que se llama Bartimeo. Que es curioso porque la palabra en un texto dice que era uno, en otro dice que eran dos, y en otro dice que se llamaba Bartimeo. Pero la palabra Bartimeo es una palabra compuesta donde Bar quiere decir hijo de. O sea, Bartimeo era hijo de Timeo, o sea que no sabemos cómo se llamaba Bartimeo. Bartolomé, hijo de Ptolomeo. ¿Sí? Y empieza a gritar como loco cuando supo que allí iba Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Y los discípulos le decían, ya cállate. Y él no se callaba. Él más gritaba hasta que captó la atención de Jesús. Y Jesús dijo, vayan, tráiganlo. Y cuando lo trajeron, pues Jesús ve que es ciego. Pero le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Luego no era obvio. No era obvio que era paralítico, no era obvio que era ciego. Ahora le pregunto esto. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué eso? Y el Señor me dijo esto, me dijo, porque han normalizado lo que no es normal. Están tan acostumbrados a estar enfermos que lo normalizaron. Están tan acostumbrados a vivir en depresión que lo normalizaron. Están tan acostumbrados en vivir en matrimonios con maltrato que lo normalizaron. Están tan acostumbrados a vivir llenos de miedo, de culpa, de adicciones, que lo volvieron normal. Y la gente viene al servicio y vuelve y se va, pero no pasa nada. Entonces quiero hacerte una pregunta.
¿Cómo esperas que sea el resto de tu vida? ¿Como hasta hoy? ¿O estás esperando que algo pase? Porque el mismo que caminó sobre el mar, el mismo que se encarnó en María, el mismo que se le apareció a Abraham, el mismo que se le apareció a Moisés, ese mismito está aquí. La pregunta es: ¿cuántos están locos? Tan locos como para decir: Señor, si eres tú, mándame ir, porque hasta aquí, no más, ya hasta aquí fue, pero lo que sigue ya no quiero más de lo mismo. Porque tiene que ser uno muy loco para abrir un hueco en el tejado. Tiene que estar uno hasta aquí de la parálisis para abrir un hueco en el tejado y que lo metan por un tejado 4 amigos amarrado a una camilla. Y imagínense las viejitas aquí abajo diciendo: se va a matar. Pues de pronto se matará, pero paralítico ya no queda. ¿Sí? O sea, ¿cómo esperas que sea realmente el resto de tu vida? ¿Cómo esperas que sea tu economía? ¿Cuántos están esperando que haya una reforma a la salud para ser sanos? No, es que mi salud no depende del Nabucodonosor de turno que viera a traer reformas. Mi economía no depende de si le aumentan a la gasolina. Si él me dio para el carro, me dará para tanquearlo. Punto. Pero ¿de qué depende de que realmente mi vida hoy se rompa su historia, su propia historia, mi propia historia? Depende de que tú transformes aquí arriba tus zapatos. Mira lo que dice la Biblia. En Isaías 55 dice esto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora en Habacuc dice esto: el Señor, Jehová el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. A mí me gusta hacer senderismo y echar montañas. Yo tengo un grupo de amigos con los que decimos que somos montañeros. ¿Sí? Aquí no somos alpinistas porque no somos europeos. Alpinista es Alpes, eso es allá. ¿Sí? Y nos gusta echar montañas. Mis hijos les gusta caminar. Al que les decía ahora, el segundo, él camina también, le gusta andar. Pero tenía un amigo que él tuvo la oportunidad de subir al Everest hace muchos años. Él ya murió, él se llamaba Juan Pablo Ruiz. Y un día él me contó esto: mira, la primera vez que fuimos a Everest tuvimos que mandar a hacer unas botas especiales en Alemania y solamente las podíamos recoger en el camino. ¿Quedaban bien o quedaban bien? Mandamos las medidas de los pies de todos y en Alemania nos hicieron las botas para subir al Everest, porque en Colombia no las hacen. Sí. Y subieron al Everest, hicieron cumbre. ¿Cuántos entienden que para subir a una montaña como el Everest o a cualquier montaña no se puede en chancletas? Necesitas un calzado especial. Y para fluir en lo sobrenatural, tu mente no te sirve. La que necesitas, la Biblia la llama la mente de Cristo. Pregunta: ¿Jesús estaba caminando sobre el mar o él estaba sosteniendo el planeta bajo sus pies? ¿María estaba embarazada de Jesús o Jesús estaba embarazado con María?
Porque aunque había adentro formándose un cuerpo, la presencia de Dios seguía afuera. Entonces, ¿quién sostenía a quién? ¿Sí? ¿Cuántos realmente quieren caminar en lo sobrenatural de Dios y que lo sobrenatural se vuelva natural? La economía plana, que no pasa nada. Estamos esperando, Señor, que llegue una prima. Dice Mark Hankins, es que aquí a alguien le dijo a él, es que aquí el sueldo es fijo. Y él preguntó y le dijo, ¿y quién lo fijó? ¿Quién te lo fijó? Yo hace 11 años estoy a tiempo completo con mi esposa. Full tiempo completo. 0 deudas. Y todo lo que creo y lo emprendo en el Señor provee el dinero. Si el Señor dice métete en tal cosa y es una vaina por loca que sea, yo la hago porque sé que si Él me está mandando a hacerlo, la plata está. Porque aprendí que la mano de Dios provee hacia donde su dedo apunta. Pero Él no tiene ninguna obligación con financiar lo que no es de Él. Y lo que Él financia es a aquellos que le creen. Usted puede decir en ese momento, yo estoy creyendo por un viaje a Europa, Señor, pero es que los recursos no me dan, mi sueldo no me da. Bueno, esos son los recursos naturales. O sea que vas a necesitar un milagro para ir. Pero si Él caminó sobre el mar y fue capaz de mandar a Pedro lanzar una red y Pedro lanzar la red y venir llena de peces, un solo negocio puede hacer que el dinero venga. Uno. No necesitas 50, necesitas uno. Si el Espíritu Santo, que es tu asesor financiero, te dice siembra allí, la cosecha viene. Ese día yo invité a ese señor, pero yo no esperaba todo lo que iba a ocurrir. Yo no esperaba que en una semana la gente me empezara a llamar, mira, necesitamos que nos escribas un documento así, 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 así. Yo todavía trabajaba en ese momento con la administración pública y me llamaban y me decían, mira, necesitamos esto. Yo les decía, no tengo tiempo. Ya era pastor, ya estaba en el ministerio, viajaba, predicaba los fines de semana, iba, venía, vivía full. Me dijeron, no, tómate el tiempo que quieras. Listo, mira, te lo puedo entregar en 2, 3, 4 días, lo voy a escribir en las noches. Lo escribía en las noches. Y en esa época, estoy hablando hace 25 años, la gente se acercaba después de darles el documento y me daban 3, 4, 5 millones de pesos. En un momentico, reunimos la plata a la casa. Y no sé si esto les va a gustar un poco a las señoras. Teníamos un carro y dijimos, Señor, la plata que falta es la del carro, entonces lo vendemos y ya. Y era un buen carro. Y venía gente y la miraba y no se vendía. Y no se vendía, y no se vendía, y no se vendía, y no se vendía. Yo decía, pero todo lo que ha ocurrido, Señor, ha sido sobrenatural. Me dieron un crédito a 10 años, las tasas de interés me las bajaron, las cuotas bajaron en un montón de millones de un día para otro. Fue una cosa realmente brutal como lo hizo el Señor. Era impresionante, uno tras otro, tras otro, tras otro. Era como si el Señor hubiera dicho, yo puedo confiarte mi dinero porque cuando yo te pida que hagas algo, sé que lo vas a hacer. Y entonces le oré, Señor, ¿y por qué el carro no se vende? Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué Carmen Teresa no deja? Inmediatamente yo me levanté y, ven para acá. ¿Cómo así que el Espíritu Santo dice que tú no dejas vender el carro? Y entonces ella quiso mirar así para todo lado porque se sintió como me echaron al agua así. Entonces ella me miró y dijo, pero es que es nuestro carro. Y pues yo no quiero vender nuestro carro. Entonces le dije, pero nos toca decidir, o carro o casa. Entendí que para que dos anden tienen que estar de acuerdo. Y que por eso Jesús decía, si se ponen de acuerdo. Entonces ven, Carmen Teresa, nos sentamos, oramos y nos pusimos de acuerdo y dijimos, Señor, esto va para la casa.
esa semana se vendió. Se lo vendieron a una familia de Pasto que venían de viaje. Y el hijo abrió el periódico así, tal cual. ¡Tin! Y en un sitio decía, en esa época todavía era con aviso del tiempo. Y en un sitio decía carro no sé qué. Y él se antojó de carro. Como un niño que quiere un carro. Solo que ese niño tenía como 35 años. Y fue muy divertido porque llegaron todos, el papá, la mamá, y cuando él vio el carro se enamoró del carro. Y el papá me pidió descuento. Y me dijo, pero está muy caro, hablando en pastuso, ¿no? Con respeto si hay algún pastuso. Y la esposa lo regañó, porque él me decía, es que vimos unos más baratos, y la esposa lo regañaba, pero eran unas carcachas. Y defendía mi carro. Pues compró el carro, no hubo ni un peso de descuento, el dinero se fue a la casa. Ahora, ¿cuántos realmente quieren y entienden aquí? Porque una cosa es que usted haya recibido a Jesús en su corazón y haya nacido de nuevo, pero si su intelecto no ha sido renovado, no puede tomar de Dios nada. Vaya a su Biblia, Romanos 12, para mostrárselo y orar. Ya está en Romanos 12. Mira lo que dice el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Saben a qué huele la unción del Espíritu Santo? A fe. ¿Y a qué huele la fe? A unción. Verso 2. No os conforméis. ¿Sabe qué quiere decir la palabra conformar? Tomar forma. Tomar forma. No se conformen, no tomen las formas del sistema. ¿Sí? El problema es que nosotros volvimos las formas del sistema lo natural. ¿Quiénes son los dioses de este mundo, los ídolos de este mundo? Si usted mira cómo son las formas del sistema, las personas están tan adecuadas a eso que ya se acostumbraron a vivir exactamente. O sea, entre usted y una persona, muy probablemente, ojalá no, pero muy probablemente entre usted y una persona no cristiana, la única diferencia es que usted viene el domingo acá. Porque solamente usted sabe si realmente usted está viviendo algo sobrenatural de Dios o no. ¿Sí? Entonces él dice, no tomen la forma de este siglo. Derecha, amén. Izquierda, amén. Quiero decirle que la sangre de Jesús fue derramada igual por Petro que por Uribe. Y a ese que usted odia, Dios lo ama. Por quien vote, eso es problema suyo, pero el que usted odia, Dios lo ama. Y por ese Jesús también derramó su sangre. Esas son las formas de este tiempo. ¿Sí? Las formas de este tiempo es violencia, odio, división, maltrato. Son las formas de este tiempo. Corrupción. Pero note lo que dice ahora la siguiente parte del versículo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar, que comprobéis, o sea, no solamente para que lo vean, sino para que lo degusten. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? O sea que hay algo aquí que impide que todo lo sobrenatural de Dios realmente fluya. Entonces el apóstol Pedro dijo esto. El apóstol Pedro dijo que fuimos rescatados por la sangre de Jesús de la vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros papás. A mí el evangelio me lo predicó mi mamá. Ella le predicó el evangelio a mi papá. Y durante muchos años yo creí que lo que ellos me enseñaron estaba bien, porque eran mis papás.
Pero cuando empecé a conocer la verdad de la palabra y a estudiar la Biblia, me empecé a dar cuenta que mucho de lo que mis papás, aunque me amaban, me enseñaron, no estaba bien. Porque una cosa es lo que la Biblia enseña y otra cosa es lo que la gente cree que sabe de Biblia. Porque hay gente que cree que sabe, pero cuando tú los escuchas hablar, uno dice, tú no sabes. Coger un versículo y torcerlo para obligar a que diga algo no quiere decir que eso dice la Biblia. ¿Sí? O sea, la Biblia tiene un trazo y enseña, pero tú no tomas un versículo para obligarlo a decir algo que tú quieres decir. Tú puedes oír a alguien citar un versículo y decir la Biblia dice, y tú dices sí, la Biblia en ese versículo dice eso, pero eso no enseña la Biblia. ¿A cuántos les enseñaron que la voluntad de Dios es estar enfermos? Y que con eso, incluso en la iglesia tradicional, han canonizado gente porque dicen que el sufrimiento lo santificó. Y hay doctrinas que le dicen a las personas que la sanidad fue para hace 2000 años. No, amor, el que sana todavía está vivo. Y la Biblia dice que en su llaga, y lo da como un hecho cumplido, dice que en su llaga fuimos curados. Entonces yo tengo que decidir a quién le creo. O a la Biblia que dice que en su llaga fuimos curados, que Él me redimió de la maldición de la ley que incluía la enfermedad, que ahora soy justicia de Dios en Cristo, que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. O sigo creyendo que Dios está tratando conmigo por medio de una enfermedad. Viene una niña recién casada con lágrimas y me dice, mira pastor, me acaban de diagnosticar lupus. Ya me hicieron exámenes y exámenes y exámenes y efectivamente lo tengo. Mi mamá lo tuvo, mi abuela lo tuvo, todas en mi familia han sufrido de eso y de hipertensión. ¿Qué hago? Y le dije, pues mira, lo que la Biblia dice es que los que están en Cristo nueva criatura son, las cosas viejas pasaron y todo es nuevo. Ella me decía, y hay que orar por eso de maldiciones generacionales. Yo le dije, mira, lo que la Biblia dice, vuelvo y te lo digo, es que el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Tú estás en Cristo? Sí, yo estoy en Cristo, pastor. Ah, bueno, entonces, si tú estás en Cristo, todo eso ya pasó. Ahora todo es nuevo. Pero pastor, es que a mí me enseñaron, vuelvo y te lo digo, a ti te enseñaron, pero la Biblia dice que Él nos redimió de la maldición de la ley que incluía la enfermedad, que en su llaga fuimos curados, que Él envió su palabra y su palabra nos sanó, que todo el que está en Cristo, de Cristo está revestido, dice Gálatas, y que si tú recibiste a Cristo, las cosas viejas pasaron y todo ahora es hecho nuevo. ¿Lo crees? Me dijo, ya entendí, ahora sí. Ah, bueno, entonces ven, hacemos ahora sí una oración y una confesión de fe. Gracias, Padre, gracias porque en Cristo soy sano, y por tanto, aquella que tenía lupus e hipertensión en Cristo murió, pero en Cristo una nueva resucitó que no tiene lupus, que no tiene hipertensión. Y yo lo creo. Unos días después trajo el nuevo diagnóstico: no lupus, no hipertensión. Su hija es una niña muy linda, igual de alta a mí, no tiene lupus, no tiene hipertensión. Porque cuando tú decides creer, no solo se rompe tu propia historia, sino la historia tuya y de ahí para abajo. Amén. Mira, ya vamos a ministrar, pero siento la necesidad de esto. Mira, Isaías dice: mis pensamientos son de aquí arriba, los de ustedes son de allá abajo. Sus caminos son de aquí abajo, mis caminos son de aquí arriba. Eso dice Isaías, ¿cierto? ¿Sí? Eso dice ahí en Isaías 55. Porque mis pensamientos son más altos que sus pensamientos
y mis caminos son más altos que sus caminos. Pero la Biblia dice en Efesios 1 que cuando Jesús resucitó, se sentó en los lugares celestiales a la diestra del Padre. Y que cuando usted recibió a Jesús, dice en Efesios 2, juntamente con Cristo usted ahora está en los lugares celestiales. O sea que usted ahora está andando en estos caminos, ya no en estos caminos. Sus pies están aquí, pero su posición está aquí. No sé si lo supe decir. ¿Sí? Sus pies están aquí, pero su posición está aquí. Amén. Ahora, para andar de aquí a aquí, pues los pensamientos de aquí no le sirven aquí. Porque mis pensamientos, dice el Señor, de mis caminos están es aquí. Yo no ando como ustedes andan. Ustedes andan con sus pensamientos aquí, pero yo funciono es aquí. O sea que para acá se necesita un calzado y para allá otro. Para allá abajo, los pensamientos del sistema. Pero para aquí arriba, la mente de Cristo. ¿Sí? Aquí abajo Pedro lanzó la red toda la noche y no cogió nada. Pero en la misma barca, parado aquí arriba, Jesús le dijo: lanza la red. Y Pedro dijo: mas por tus pensamientos expresados en tu palabra, yo la lanzo. Y los peces entendieron que el que los creó los estaba mandando llamar, no Pedro. ¿Está muy noqueado por todo lo que estoy diciendo? ¿O algo está pasando en su cabeza? Aquí funcionamos con 15 y con 30. Kenneth Hagin decía: Dios siempre paga y paga bien, pero no siempre paga el 15. Ese día yo entendí eso. Yo no tengo aquí para pagarle el almuerzo, pero te tengo a ti. Págale la comida, perdón, y yo después trato contigo. Entonces yo entendí que él entendió que podía colocar su dinero en mis bolsillos y yo no iba a decir: wow, soy el más próspero, sino soy solamente el canal a través del cual él provee. Amén. ¿Quiere que su vida sea distinta? Entonces diga conmigo: necesito renovar mi mente, porque con esta no puedo caminar en lo sobrenatural. Entonces Efesios dice, capítulo 4, verso 22, dice que nos despojemos del viejo hombre. En el verso 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y en el 24 dice: vístanse del nuevo hombre. Entonces es donde usted se puede parar y decir: yo sé que en mi viejo yo vengo de una condición de escasez, pero en mi nuevo yo, que es en Cristo, soy próspero. Es que la parte de decidir es la compleja, porque tiene que haber un loco que grite: yo sí, ven. Tiene que haber un Bartimeo loco que sea capaz de gritar y decir: yo estoy dispuesto a que mi historia cambie. O sea, ya estoy que no doy más de tarro, de limosnas, de calor, de lluvia. Yo necesito ver. Alguien tiene que estar cansado de una camilla para hacer un hueco en un tejado, hacer un hueco en la fe y decir: por aquí yo me meto, pero la parálisis termina hoy. A no ser que esté satisfecho por donde va. ¿Sí?
Mi hijo bueno, los tres. Pero uno de ellos acaba de hacer una locura esta semana que yo pensé por dentro, Señor, si este me está haciendo caso a mí de la locura, Señor, o tú le estás moviendo a hacer locuras. Porque renunció a un trabajo muy bueno, a mucho dinero, por una palabra de fe. Entonces vino y me dijo: papá, tú me enseñaste fe. Dios me dio una palabra por medio tuyo. Dios me dio una palabra por medio de tal pastor. Dios me dio una palabra por medio de tal. Y además Dios me dio una palabra a mí mismo y me da testimonio aquí adentro. Y voy a renunciar. Y yo por dentro me rascaba la cabeza. Bueno, y estamos casi a una tercera reforma tributaria. Y entonces, pero si tú lo crees, yo voy a creer contigo. Y renunció. Entonces alguien tiene que tirar las muletas. ¿Sí? ¿No sienten el Espíritu Santo? Ya está moviendo aquí. Él está aquí. La pregunta es: ¿usted qué va a hacer? Un día una niña de la iglesia se acercó y me dijo: es que hubo un milagro, pastor. Y le dije: ¿cuál fue? Me dijo: tú soltaste una palabra y pues yo la tomé, pero cuando me di cuenta empecé a cojear. Yo no tenía idea. Le dije: ¿cómo así que empezaste a cojear? Me dijo: sí, es que me di cuenta que estaba cojeando así. ¿Y cuál es el problema? Me dijo: que yo uso prótesis. ¿Cómo así que tú usabas prótesis? ¿Y por qué? Me dijo: porque yo tenía un pie más largo que el otro. ¿Cómo así? Tú tenías un pie más largo. ¿Pero cuántos años llevamos los dos andando en esto? Ganamos a tu mamá te ganó a ti, a tus hermanos, y es ingeniera, es empresaria, y de pronto me dices que llevas años caminando con una prótesis en un pie de esas plataformas que se mandan a hacer porque tenías un pie más largo que el otro. ¿Y qué pasó? Dijo: pues que empecé a cojear para el otro lado. ¿Cómo así? Dijo: pues claro, se me alargó el pie cortico y ahora la prótesis me hacía cojear para el lado que no era. La única manera de darme cuenta que mis piernas ahora estaban igual de largas fue sentándome, quitándome los zapatos y caminando descalza, y darme cuenta que estaban iguales. Curvaturas de pie, tumores que se van. Ahora usted dirá: pero él usa gafas. Sí, pero en el diagnóstico del optómetra yo no debiera ver. O sea, para mí usar gafas ya es un milagro. Que estaba sentado con mi hijo y me dijo: ¿y usted cómo es que hace para ver? Y yo solté la risa. Le: ya ve. Pero eso es lo de un día. Hay que volverlo algo de todos los días. Hay que volver algo de coger una niña de estas y creer. ¿Aquí están tus papás? ¿Dónde están? Vengan, papás, para acá. Y tienen que creer que cuando esta señorita salga a la calle todos los días, al colegio, a la universidad y todo eso, en medio de este mundo que estamos viviendo, va a salir y va a volver bien. Y cuando regresa no les dice: ¿y cómo le fue? Y dicen: bien. Pero, a ver, la parte no tan resumida: muy bien. Ah, y con señal. Pero cuéntame más. Y uno no tiene idea de todo lo que pasó. Uno no sabe si el man que le está gustando es filisteo.
Y el papá no sabe, ni la mamá. Pero resulta que el tipo que le cae es filisteo. Y entonces vienen y dicen, pastor, pero es que el que me gusta, estoy enamorada, enamorado. ¿Y cuál es el problema? Que es filisteo. Ah, no, mi amor, no. Sansón ya tuvo esa experiencia con una tal Dalila y terminó ciego. Filisteo no. Uno no tiene idea. Entonces uno tiene que creer que ella va a salir y uno va a soltar una palabra de fe y decir, como va, vuelve y vuelve bien. Y lo sobrenatural la acompaña y la trae. Y ángeles van con ella y ángeles la traen. Y el Espíritu Santo la guarda, pero el Espíritu Santo también se los espanta. Amén. ¿Sí? Entonces hay que creer por la universidad. O sea, sin lo sobrenatural no se puede. No se puede, no se puede. La unción está ahí disponible, el Espíritu Santo está disponible. La pregunta es, ¿cuántos realmente quieren eso? ¿Cuántos matrimonios están dispuestos a que su matrimonio ya en adelante sea radicalmente transformado? Porque solamente uno sabe dentro de las cobijas lo que es un matrimonio. Y uno sabe allá adentro qué está pasando. ¿Cierto? Uno puede ser feo, pero la clave es ser ungido. Aprenda eso. Eso es sana doctrina. Y si es feo y si es pobre y no tiene unción, muere virgen. Vamos a orar y usted va a tomar. Si usted cree porque yo le ponga las manos, pues yo oro por usted. Pero si usted por usted mismo puede recibir, reciba. Sol mayor. ¿Sabían que hasta las notas ayudan? No todas las notas indican las mismas unciones. ¿Sabían eso? Levántalas un momentico. Miren lo que va a pasar. Con mis hijos, un día alguien hace muchos años me dijo, ¿y tú has pensado en escribir? Y yo la verdad no había pensado en eso. He escrito 5 libros y grabamos un poco de canciones. Yo digo esto, le digo a los músicos en las iglesias cuando voy: cuando tú cantas Hillsong, Hillsong es Australia. Planet Shakers es Australia, solo que unos en Sydney y los otros en Melbourne. Hasta Marcos Witt tiene una producción que se llama Vivencias, pero son las de él. Hay que cantar la música que nosotros escuchamos del cielo. ¿Sí? Porque es que cantar lo de otros es chévere y hay música bonita y buena, pero es la de otros. Para que David escribiera: el Señor es mi pastor y nada me faltará, él tuvo que comprobar que nada le faltó. Él tuvo que comprobar que podía beber la unción y ver cantidad de enemigos y ver su copa a rebosar. Mientras los enemigos querían matarlo, él seguía bebiendo de la copa. Y él bebía de la copa y Dios se la llenaba.
bebía de la copa y Dios se la llenaba, porque eso es lo bueno del Espíritu Santo. Es un manantial que brota y no se acaba, porque es un manantial eterno de vida. Tócalo. Tócalo más. Siéntate bien. Tócalo. Y más. Y más. Escucha melodías del cielo ahora.